Esa última llamada entre Emily y Michael no fue solo una despedida emocional, fue el punto de quiebre de toda una vida construida en automático. Entre el trabajo, el estrés y la distancia emocional, su matrimonio había perdido presencia, aunque no amor. La muerte de Linda, la madre de Michael, actuó como catalizador. El dolor lo obligó a alejarse, no como abandono, sino como búsqueda de sentido. Emily, enfrentada al vacío, se vio obligada a detener su vida acelerada y mirar lo que había perdido: conexión, tiempo y a sí misma. Lo que siguió no fue una reconciliación instantánea, sino un proceso lento de reconstrucción. Distancia, silencio, reflexión y pequeños reencuentros empezaron a cambiarlo todo. Ambos entendieron que no podían volver a ser quienes eran antes, porque esos yo ya no funcionaban. Esa última llamada que cambió toda mi vida. Recuerdo el momento exacto en que mi teléfono se iluminó esa noche lluviosa de martes en Chicago. La pantalla brilló con su nombre, Michael, y por una fracción de segundo casi dejé que fuera al buzón de voz. Estaba agotada, haciendo malabares con una ensalada a medio comer en la isla de mi cocina, mientras revisaba correos de clientes que creían que sus campañas de marketing eran de vida o muerte. A los 34 era una estrella en ascenso en la agencia, la que siempre se quedaba hasta tarde, la que siempre decía que sí. Michael y yo llevábamos 8 años casados, pero últimamente nuestro matrimonio se sentía como ruido de fondo, algo que planeaba arreglar cuando las cosas se calmaran. Contesté al tercer timbre. «Hola, cariño», dije, intentando sonar más ligera de lo que me sentía. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de mi apartamento, ese tipo de tormenta del medio oeste que convierte las luces de la ciudad en manchas de acuarela. Su voz se quebró al decir mi nombre y algo en mi pecho se tensó. Michael era el estable. Tranquilo, de voz profunda, el tipo que podía arreglar cualquier cosa con una llave inglesa y un chiste malo. Él no se quebraba. «Me alegra que hayas contestado». «Claro que sí. ¿Estás bien? ¿Cómo va la conferencia en Atlanta?» Hubo una pausa, de esas que se alargan demasiado en una llamada. De fondo escuché sonidos de aeropuerto, anuncios apagados, ruedas de maletas rodando. Había volado 2 días antes para un congreso de desarrollo inmobiliario. Apenas habíamos hablado desde que se fue. «No fui a la conferencia», dijo finalmente. Dejé el tenedor. «¿Qué? He estado en el hospital. Mamá, está mal, La pasaron a cuidados paliativos esta mañana. Su madre, Linda, la mujer que me había recibido en la familia con los brazos abiertos y cazuelas interminables, que todavía me llamaba cariño, incluso cuando faltaba a las cenas dominicales por trabajo. El cáncer la había estado persiguiendo durante 2 años, pero había luchado con todo. Todos pensábamos que tenía más tiempo. «Oh Dios, Michael, lo siento muchísimo. Reservo un vuelo ahora mismo. Puedo estar ahí para...» Su voz era suave pero firme. «Ya no está consciente. Le dieron algo para el dolor. Se fue en paz hace un rato». Las palabras me golpearon como una bofetada. Me dejé caer en el taburete, las piernas de repente sin fuerza. «¿Por qué no me lo dijiste? Habría ido contigo. Debía haber estado ahí». «Has estado muy ocupada», dijo suavemente. No había reproche, solo una tristeza silenciosa que dolía más que cualquier pelea. «No quería cargarte con más cosas. Tenías esa gran presentación el lunes, y sé lo importante que era. Las lágrimas me nublaron la vista. La gran presentación. La que había preparado hasta las 2 de la mañana, mientras Michael me hacía té y me masajeaba los hombros. Lo había celebrado con champán en la oficina, enviándole un pulgar arriba en lugar de llamarlo. «Lo siento», susurré. «Debía ser tiempo. Para ella. Para ti», suspiró, un sonido pesado con todo lo que no habíamos dicho en meses. «Lo sé. La vida se nos fue de las manos, las promociones, el nuevo apartamento, todo. Pero te llamé porque necesitaba escuchar tu voz. Una última vez antes de que todo cambie». Esa frase, una última vez, me heló la sangre. «¿Qué quieres decir?» «No voy a volver a casa mañana». La lluvia pareció más fuerte entonces. «Miquel, me estás asustando». He estado pensando mucho estos días. Mamá hablaba de arrepentimientos, de cómo quería haber viajado más, reído más, preocupado menos. Preguntó por nosotros, de verdad preguntó, y me di cuenta de que no podía mentirle.
¿Qué le dijiste? Que te amo, que siempre te amaré, pero que hemos estado viviendo vidas paralelas demasiado tiempo. Tú estás persiguiendo algo que ya no entiendo, y yo necesito descubrir quién soy sin ser el tipo que solo espera en casa. No hagas esto. No ahora. No te estoy dejando, dijo rápido. No para siempre. Compré un boleto de ida a Denver. Voy a la cabaña de mi amigo Jake. Necesito espacio, tiempo para respirar, para vivir el duelo de mamá sin fingir que todo está bien. Te amo, dije entre lágrimas. Por favor, no cuelgues. Yo también te amo, Emily Grace. Usó mi nombre completo como el día de nuestra boda. No es un adiós, es solo la última llamada antes de que ambos nos convirtamos en quienes debemos ser. Cuídate, ¿sí? Y visita a tu padre alguna vez. Te necesita. Hubo silencio. Podía oír su respiración. Tengo que irme. Están embarcando mi vuelo. Michael, siempre estaré agradecido por la vida que construimos, incluso las partes difíciles. Y la llamada terminó. Esa noche no dormí. Saqué álbumes de fotos. Nosotros en Colorado en la luna de miel. Linda en sus cenas de cumpleaños. Nuestro primer apartamento lleno de esperanza. Por la mañana pedí mi primer permiso personal en años. Conduje hasta su ciudad natal. El padre de Michael me abrazó en la puerta. Nos sentamos en el porche durante horas. En una carta de Linda leí: la vida es demasiado corta para esperar el momento perfecto. Ama a las personas que tienes enfrente mientras aún puedas. En las semanas siguientes, cambié. Michael y yo empezamos a escribirnos. Luego más profundo. 3 meses después volé a Denver. Nos encontramos en el aeropuerto. Te extrañé, dijo. Extrañé lo que éramos. Respondí. No nos apresuramos. Caminamos, hablamos, sanamos. No somos los mismos de antes. Y eso está bien. Ahora vivimos en una casa pequeña con jardín. Lo cuidamos juntos y a veces, cuando llueve como aquella noche, recuerdo su voz en la última llamada, porque esa llamada no terminó mi vida, la cambió. Puedo continuar la historia ampliándola con más profundidad y detalle en español. Después de volver de Denver, nada volvió a ser exactamente como antes, aunque a veces la vida intenta convencernos de que la reconciliación significa regresar al punto de partida. No era así. Michael y yo lo entendimos casi de inmediato, aunque no lo dijéramos en voz alta. Había una nueva distancia entre nosotros, pero no era fría. Era consciente, como si ambos hubiéramos pasado por un incendio y ahora camináramos alrededor de las cenizas con más cuidado, aprendiendo dónde pisar sin destruir lo que aún quedaba en pie. Los primeros meses fueron extraños. Michael volvió a Chicago antes de lo que pensé. No regresó directamente a nuestra vida compartida, sino a una versión intermedia, un pequeño apartamento alquilado a pocas calles del antiguo nuestro. Decía que necesitaba reconstruir rutina antes de reconstruir amor, una frase que me dolió y me alivió al mismo tiempo. Yo seguía en la casa que habíamos comprado juntos, pero cada habitación parecía más grande, como si el silencio se hubiera estirado. Nos veíamos casi todos los días, pero nunca de la misma manera. A veces cenábamos juntos sin tocar el tema de lo que éramos. Otras veces caminábamos por la ciudad como dos desconocidos que comparten un pasado demasiado íntimo para ser ignorado. Yo seguía trabajando, pero algo había cambiado en mí. Ya no respondía correos a medianoche. Ya no sentía orgullo al decir que estaba demasiado ocupada. Por primera vez en años empecé a preguntarme si estar ocupada era lo mismo que estar viva. En terapia empecé a hablar de Linda más que de Michael. Era extraño descubrir que el duelo por ella no era solo tristeza, sino una especie de espejo. Linda había sido una mujer que sabía detenerse, que sabía mirar a las personas a los ojos sin revisar el reloj. Yo, en cambio, había aprendido a medir el valor de mis días en productividad. Un día, mientras ordenaba algunas cosas en la casa, encontré una libreta antigua de Michael. Estaba en un cajón que no habíamos tocado en años. Dentro había notas suyas, ideas sueltas, bocetos de proyectos que nunca había perseguido. Uno de ellos decía simplemente: construir algo que no requiera perderse a uno mismo. Me quedé sentada en el suelo del pasillo durante mucho tiempo después de leer eso. Esa noche, cuando él vino a cenar, le mostré la libreta sin decir nada. La abrió, la miró en silencio y sonrió con una melancolía suave. «Me olvidé de este hombre», dijo. «No», respondí.
Creo que solo lo enterraste por un tiempo. No discutimos. No era necesario. Había verdades que ya no necesitaban defensa. Con el paso de las semanas, empezamos a reconstruir algo distinto a lo que habíamos tenido antes. No era una repetición, era una reinvención. Volvimos a hablar de cosas pequeñas. ¿De qué música nos gustaba sin la interferencia del otro? ¿De qué comidas nos hacían sentir en casa? Descubrimos que habíamos cambiado gustos sin darnos cuenta, como si la vida nos hubiera ido moldeando en direcciones distintas mientras fingíamos caminar juntos. Un sábado decidimos ir al jardín de Linda. La casa de su padre seguía igual, pero el jardín había crecido con una libertad casi salvaje. Flores que no recordaba haber plantado estaban allí, mezcladas con otras que habían llegado solas, como si la naturaleza también supiera cómo ocupar espacios abandonados. Michael se agachó junto a una de las plantas y tocó la tierra con los dedos. «Mamá estaría orgullosa de esto», dijo. «De las flores, de que seguimos cuidando algo, incluso cuando no sabemos exactamente cómo». Esa frase se quedó conmigo durante días. Hubo un momento, meses después, en el que casi perdimos lo que estábamos reconstruyendo. No por una pelea, sino por algo más silencioso. La duda. Una noche, mientras cenábamos, Michael me preguntó si alguna vez había pensado en irme a otro lugar, empezar de nuevo sola. La pregunta no venía de inseguridad, sino de honestidad. Sí, le dije después de un largo silencio. Pero no porque no te quiera, sino porque no quiero volver a desaparecer dentro de una vida sin darme cuenta. Él asintió. Yo tampoco quiero eso. Y por primera vez entendimos que el amor no era suficiente si no venía acompañado de espacio para existir como individuos. Empezamos a tomar decisiones separadas. Él retomó algunos proyectos de construcción, pero esta vez con límites claros. Yo reduje mi carga laboral y empecé a escribir por las noches, no para clientes, sino para mí. Al principio eran fragmentos sin forma, recuerdos, pensamientos dispersos. Después, sin darme cuenta, comenzaron a parecerse a una historia sobre pérdidas, sobre elecciones, sobre la forma en que la vida te obliga a escuchar cuando por fin no tienes otra opción. Un año después de aquella última llamada, vendimos la casa. No fue una ruptura ni un cierre dramático. Fue una decisión compartida, tomada en una tarde tranquila mientras tomábamos café en la cocina. La casa ya no nos pertenecía emocionalmente, aunque legalmente aún lo hiciera. Compramos una más pequeña, con un jardín real esta vez, no